Bienvenidos una vez más a esta serie de analítica de datos con Python y R. Estamos en el tema de análisis combinatorio. En el encuentro anterior vimos cómo funciona el factorial. Hoy nos vamos a dedicar al tema de permutaciones, entendiendo que ese es un concepto importante en el análisis combinatorio. Retomamos el ejemplo de las posibles combinaciones, por ejemplo, de 4 dígitos que hay para formar pines en un cajero automático. Entonces, cuando el orden importa, hablamos de permutaciones. Si las combinaciones no importaran, hablamos de combinaciones a nivel general. Si no importara el orden de esas combinaciones. Pero cuando el orden importa, como en el caso de una contraseña, cuando ingresamos a un cajero, porque importa el orden en que se coloquen, si no la contraseña no va a funcionar. Entonces ahí es importante trabajar lo que son las permutaciones. Entonces las permutaciones son combinaciones de elementos donde, valga la redundancia, el orden es importante. El orden es importante. Es decir, tenemos un conjunto de n elementos de los cuales vamos a formar subconjuntos de r elementos. Y ahí la pregunta que hacíamos, ¿cuántas claves de 4 dígitos podemos formar con los números del 0 al 9? Entonces acá estamos viendo como la fórmula general de las permutaciones, que se lee n permutado con r, donde n es la cantidad de elementos disponibles y R es el tamaño del subconjunto que se va a formar o de los subconjuntos que se van a formar. Muy bien, en el encuentro anterior le dimos un poco de énfasis a Python en el factorial, ahora vamos a darle un poco de énfasis a R en las permutaciones, mostrando entonces no simplemente funciones, sino programándolas. Vamos allá. Estando en RStudio, para poder trabajar con dos funciones que vamos a necesitar, una para combinaciones y otra para permutaciones, vamos primero a instalar un paquete. Para ello, entonces nos vamos a ir acá en el panel de la derecha y le decimos instalar y vamos a escribir gtools. Lo seleccionamos y le damos instalar. Ok, nos sale el mensaje que el paquete gtools se ha instalado completamente y que ha sido descomprimido y nos muestra la ruta donde quedó descomprimido el paquete. Para trabajar permutaciones en R y combinaciones podemos utilizar funciones con, digamos, paquetes que ya existan o que nosotros instalemos utilizando funciones de esos paquetes o, como lo voy a explicar a continuación, podemos crear nuestras propias funciones, lo cual es muy recomendable. Entonces recordemos, en R todos son objetos y en R siempre vamos a trabajar con funciones que ya existan o funciones propias. En este caso vamos a crear una función propia. Pero recordemos antes el concepto de función. Para R, al igual que para los lenguajes de programación, una función es una porción de código que se encarga de algo dentro de un programa. Es como un pequeño mini programa. Esto es para que lo diferenciemos del concepto de función matemática como tal. Entonces acá vamos a colocar de forma opcional el nombre que queremos darle a la función, está la sintaxis, la palabra clave function, esta flechita aquí que también se puede reemplazar por el signo igual, va la palabra clave function y los argumentos que van a ser los datos de entrada de la función. Viene entonces la sentencia, lo que compone el cuerpo como tal de la función, la instrucción return, que nos va a volver un objeto, y el cierre. Como vemos, esta sintaxis de funciones en R es muy similar a, a lo que hemos visto en PCIN y Java. Es como una combinación de funciones en PCIN con Java. Pasemos entonces a crear una función, ver cómo se crea una función en R. Lo podríamos hacer desde la consola, lo cual es bastante incómodo, sería muy similar a lo cuando trabajamos con el IDLE de Python. Entonces, la mejor forma es hacerlo mediante un script, es decir, un programa que escribimos a modo de texto. Entonces, para eso le vamos a dar archivo y aquí le decimos New File R Script. Y ya aquí podemos entonces escribir la función de acuerdo a la sintaxis que acabamos de ver. Antes de hacer un ejemplo de una función para permutaciones, vamos a hacer un ejemplo de una función simple para sumar dos enteros, lo cual nos va a permitir entender
claramente cómo trabajan las funciones y cómo se crean estas en R. Entonces vamos a llamarla simplemente suma. Vamos a colocarle igual la palabra clave que veíamos function y de inmediato nos coloca los paréntesis esperando los argumentos. Podemos colocar aquí num1, num2, que van a ser, digamos, quienes van a recibir la función como tal. Las llaves para indicar el cuerpo de la función y simplemente aquí iría entonces la función, la palabra clave return. Y en este caso sería la suma de número 1 más número 2. Si no aparece ningún error acá, tenemos bien la sintaxis y la podemos guardar, para lo cual él nos va a pedir pues un nombre. Yo simplemente le voy a poner suma por ahora. Y puedo entonces ya correrla. Aquí está el botón de Run. Esto simplemente nos muestra que la sintaxis está bien. Ya podemos venir acá a la consola y utilizar dicha función, para la cual escribimos suma. Observe que de inmediato ya me aparece en este prompt la sintaxis de la función que acabamos de crear. Así de sencillo se crea una función en R. Entonces simplemente vamos a colocar dos numeritos separados con una coma y presionamos Enter y ya tenemos entonces el resultado de nuestra función trabajando. De esta forma hemos utilizado una función que nosotros mismos hemos creado. Vamos a ampliar esto un poquito acá. Y ya estaremos listos para crear funciones en R un poco más elaboradas. En este caso, para hacer una función, por ejemplo, de combinación o de permutación. Muy bien, vamos a crear entonces otra función. Vamos de nuevo para New File R Script. Y bueno, para simplificar, entonces he detenido la digitación de código, pero explico qué es lo que hice acá. Entonces se ha creado una función para permutaciones que la llamamos per. Va a recibir un valor como argumento. Dependiendo de la longitud de ese valor, ese va a ser el tamaño de n, que va a ser como el conjunto donde vamos a tomar los elementos. Y obviamente aquí tenemos como una validación que si n es igual a 1, entonces se tomará pues como valor por defecto. Si no, entonces vamos a devolver un valor de null. Y lo que tenemos acá, lo que ustedes ven acá, estas dos funciones rbint y cbint, simplemente son funciones para concatenar tablas o matrices en una única tabla. Y como se observa, esta es una función recursiva. ¿Por qué? Porque dentro de este ciclo for se está invocando a sí misma, como podemos verlo acá. Bueno, pero entonces vamos a verla funcionando para que entendamos bien qué es lo que hace. Bien, entonces acá ya podemos, démosle guardar, borrámosla para ver que no tengamos ningún error, está bien. Y ahora simplemente entonces démosle per, nombre que es el de la función, y vamos a decirle que nos muestre todas las posibles combinaciones, por ejemplo, de 5 números, que como ustedes se darán cuenta, esto sería lo mismo que lo que haríamos del factorial. Aquí nos da que es 120 posibles combinaciones con 5 dígitos. Y nos da estas, es decir, tomando 5 elementos, nos da aquí el factorial de 5 que es 120 y nos muestra el orden de lo que tendríamos acá. En este caso es importante observar que los números están tomando del 1 al 5, del 1 al 5. Ok, del 1 al 5, entonces nos muestra pues todas las posibles combinaciones que habrían. Factorial, tema que vimos en el encuentro anterior sobre esta serie. Vamos ahora a utilizar la librería GTools, que hace un momento la habíamos instalado, la tenemos, y vamos a utilizar entonces una función que trae incorporada que se llama permutaciones, y vamos a decirle que entonces nos muestre, al igual que lo acabamos de hacer con una función propia, que nos muestre entre el 1 y el 5 esas permutaciones. Entonces
Bueno, aquí como le dijimos que tomara solo de a uno, podemos decirle tomando de a 4 o de a 5, nosotros podemos decirle a cuántos, por ejemplo. Entonces miren que vuelve y me sale el factorial 120. ¿Ok? Para el ejemplo que hayamos visto o que hemos hecho alusión en estos dos últimos videos, es decir, las posibles combinaciones que hay entre el 1 y el 10 para sacar pines de 4 dígitos, entonces las podemos ver a continuación. Entonces, aquí nos las saca, pero debido al tamaño, entonces restringe un poco hasta dónde se va a mostrar. Dice que están omitiendo 4.790 filas y también podemos trabajar con permutaciones con datos que no se repitan. Entonces ya sabemos que si fuéramos a colocarlas sin un orden, serían combinaciones y podríamos tener entre el 1 y el 10 combinaciones de A4, tendríamos 10.000, que ya lo vimos en el video anterior. En este caso, si las queremos colocar estas combinaciones pero que no se repitan, por lo tanto permutaciones, entonces vamos a decirle que no está permitido, este parámetro nos indica de tipo booleano, dice permitido igual true, si se permiten o no las repeticiones, entonces lo podemos colocar simplemente false. Recuerde que este parámetro se coloca totalmente en mayúscula o el valor de este parámetro. Le damos enter. Bueno, cuando le sale esto, recuerde siempre entonces debemos invocar la librería, en este caso getTools. Otra vez permutaciones. Y ahora sí podemos entonces colocar nuestros argumentos dentro de la función. Le damos enter. Aquí se nos fue un paréntesis de más. Estas cositas, bueno, que sucedan para que veamos cómo las corregimos. Le damos enter y listo, ahí las tenemos. Y nos dice entonces lo máximo que él puede imprimir. Sabemos que son 5040 sin repetir, simplemente aplicando también el factorial. Pero bueno, lo que hemos visto con esto es cómo se puede aplicar permutaciones mediante funciones existentes, como la que acabamos de ver, o funciones creadas. También vimos cómo crear pues una función paso a paso. Vimos el uso también de las funciones implícitas que vienen en R, el roundBint, que es como para pegar una tabla debajo de otra, concatenar, y cbint, que es para concatenar dos tablas una lado a lado. Cuando utilizamos estas dos, lo que hacemos es fusionar todo en una sola tabla. Pero bueno, para poder observar todas las combinaciones o permutaciones, pues no queremos que se nos quede esto siempre aquí omitiendo filas, podemos utilizar el comando options y darle el valor de más print, por ejemplo acá lo voy a colocar 100.000, vamos a darle enter y de nuevo entonces vamos a trabajar con las permutaciones entre el 1 al 10 y sin repetir. Imprimimos y en efecto observamos que esta vez sí nos aparecen 5040. Como les decía, aquí es porque las deseamos mostrar, pero si usted desea saber simplemente el número, la cantidad de combinaciones posibles sin repetir, aplica factorial. Entonces acá nos da 5040. Ahora, para finalizar, vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en este caso vamos a colocarle true, que nos va a mostrar, pues en este caso sería lo mismo que todas las combinaciones que hay entre el 1 y el 10 para crear subconjuntos de 4 elementos pudiéndose repetir estos. Que como sabemos son 10.000, pero vamos a ver que aquí nos lo muestre. Entonces ahí nos está generando todas esas posibilidades y rápidamente entonces obtenemos que son 10.000 y nos da entonces la combinación de cada una de esas enumeraciones que él ha hecho. Es decir, de las 10.000 combinaciones nos va mostrando cada una. Ya entendimos entonces en qué consisten las permutaciones y las combinaciones. Vamos a hacer un ejemplo adicional de permutaciones, perdón, de combinaciones para que veamos un poco la diferencia. Simplemente tomamos de nuevo GTools y en este caso vamos a decirle combinaciones. Ahí nos lo trae y vamos a quitarle este parámetro
Vamos a dejarlo simplemente así porque son combinaciones, no importa el orden. Bueno, entonces aquí nos trae estas combinaciones. Y de esta forma entonces hemos visto cómo utilizar la función combinations, permutation de GTools, esta librería, y también cómo crear nuestras propias funciones para permutaciones en R. Les queda a ustedes entonces como tareita o ejercicio práctico hacer la función para combinaciones, que es mucho más fácil.